José Carlos, has estado contando tu vida a lo largo de libros como este, La vida figurada, Biblioteca de la Memoria, Renacimiento, Sevilla 2017, hermoso libro, edición estupenda. ¿Qué riesgos tiene uno al contar su vida con los otros? Pues, a ver, yo creo que no mayores riesgos que lo que tiene ya el hecho de en sí de vivir. Lo que pasa es que, claro, no somos exactamente animales individuales que vivimos en un peñasco, en una torre de marfil, sino que te relacionas con la gente, bien sea de la poesía, de las letras o simplemente con la gente del barrio. Entonces, contar tu vida en relación con los otros puede llevar incluso a una desvirtuación de lo que es tu propia vida, porque estás sometido constantemente al contacto con el otro, que te puede modificar también tu percepción del mundo. Lo ideal a lo mejor sería, no sé, estar en una isla aislada, en Tristán da Cunha, y solamente hablar de pájaros, de las olas. ¿Eso es posible? Sería posible, Tristán da Cunha. No, mira, además vengo ahora de Azores, de un encuentro internacional de poetas, una tierra muy atrasada, pero con gente fabulosa y un interés por la cultura que desde luego creo que las autoridades no están haciendo todo lo posible, aunque este encuentro ya es un primer paso. Te quiero decir con esto que son unas islas hasta cierto punto no idílicas, pero sí unas islas confortables, donde se podría escribir de maravilla frente al mar, pero una vez más incurrimos en que el escenario no tiene que ver con la propia contaduría de la vida, vaya, con el cuento de nuestra propia vida. Curioso, porque tú vienes de una tierra, como yo mismo, Canarias, que cuando tú naciste, e incluso cuando tú eras un adolescente, tenía esas características que ahora ves en Azores y que verías, por ejemplo, en Cuba. ¿Qué recuerdas de aquella Canarias en la que tú eras un adolescente y te encontrabas con otros poetas y empezabas a tener, digamos, la pasión por escribir? ¿Era distinto que Azores? Yo creo que allí, con todo, había una cierta, bueno, había unos grupos, como también en Azores, por otra parte, pero había como, por ejemplo, páginas culturales, algo tan sencillo. Yo me he llevado, me ha sorprendido ver en la prensa azoriana, o al menos de la isla de São Miguel, donde yo estaba, que pasaban de opinión a deportes, o sea, no había cultura, sección de cultura. En cambio, yo en Tenerife, donde es, bueno, mi isla, yo ya, había esa posibilidad de publicar mis primeros poemas, mis colaboraciones, primero en la página que tú dirigías, por ejemplo. Y el Día de Tenerife. En el Día de Tenerife, que fue muy generoso esa página con los jóvenes que empezábamos. Yo creo que tenía 17 años. Y esto no sé si hay en Azores, pero bueno, en Canarias sí que había al menos al principio, una gran cordialidad e invitación y generosidad hacia el joven que empezaba. Pero inmediatamente luego ha habido, bueno, aquello igual es muy pequeño o está muy viciado, y hay entonces una serie de rifirrafes, de mezquindades, ¿no? De intentar... En la que todos participamos. En las que todos participamos, evidentemente. Pero en mi caso, por ejemplo, por el hecho de vivir en Barcelona, para muchos, creo yo que les supone que vivo en el paraíso, justamente, ¿no? Bueno, vamos a irnos de la isla y vamos al libro, ¿no? Sí. Porque en el libro tú hablas precisamente del hecho real de que todos somos una isla, de que uno vive en una soledad aunque esté rodeado de gente. En muchos episodios del libro, muchas de las entradas del diario que es el libro, entras a los sitios y te sientes extrañado de estar con otros, de que otros te miren. ¿Qué significa para ti estar con otros?
Pero eso tiene que ver, Juan, con un hecho. Es decir, yo fui una persona que se marcha de la isla porque estaba harto de la insularidad, harto, pero más bien por motivos personales, y elijo la parte de España que era en ese entonces la más cosmopolita, la más abierta, que tenía al lado de la frontera, que era Cataluña, que tenía mar también. Entonces para mí fue un escape. Pero por otro lado, a medida que iba regresando a las islas, ya las islas se iban convirtiendo en un material de ficción, y hasta el punto de que yo volvía a La Laguna, que es mi ciudad natal, y ya no reconocía a la gente que fueron mis amigos, bien porque también habían muerto, bien porque se habían marchado, y entonces se fue acrecentando ese sentimiento de extranjeridad. En Cataluña, siendo yo escritor canario en lengua castellana, y por mucho que esté empadronado en Barcelona, yo sigo siendo ajeno a la cultura catalana. Yo puedo tener Sigue siendo canario. Sigo siendo canario, sí. Es que no hay manera otra de entenderme yo a mí mismo como un isleño, y ahí enlazo con la idea de la insularidad, un isleño forastero, extranjero en Cataluña. Extranjero También, en todas partes. en todas partes. José Carlos, perdóname que te interrumpa. ¿No será que en la sociedad actual, desde hace bastante tiempo, tanto en Canarias como en Cataluña, como en Madrid, como quizá en Nueva York, ¿no? Que es imposible ya el ejercer el cosmopolitismo, como que se exige a la gente pertenecer a un suelo? Es verdad, porque era lo que te iba a decir antes, de que precisamente, y esto no es una frase mía, igual tú sabes de quién es, la frase consiste, o la idea consiste en que porque soy canario, tengo, digamos, la obligación de ser universal, cosmopolita. Pero igual estos son planteamientos del siglo XX, es decir, intentar ejercer el cosmopolitismo, la universalidad, está cada vez más constreñido por esos nacionalismos de signo retrógrado que te obligan a tomar partido. Claro, ¿y no será que todos los nacionalismos son de signo retrógrado? Tú en este libro vas siguiendo, aunque sean filamentos de tu escritura poética, la evolución política de Cataluña. De hecho, hay aquí un momento en que dices, la realidad política catalana de esta mañana es muy honorable. El muy honorable presidente Pujol declara que la inmigración, y específicamente la latina, es un peligro para la identidad nacional de Cataluña. Lo afirma en compañía de otro patriota, Heribert Barrera, dirigente histórico de Esquerra Republicana de Cataluña, quien ya advirtió de la amenaza que suponían para la integridad étnica catalana los musulmanes, lo que corroboró con el rosario de las manos la esposa del primero, que era Jordi Pujol. Es tremendo que tú, el 4 de diciembre de, te diré que en qué año era, quizá de 2000, espérate que lo estoy buscando. 2012 o... 2012 o antes. Hace ya años, sí. Tú estás 11. poniendo de manifiesto, en ese momento, estás poniendo de manifiesto lo que luego ha tenido o ha dado origen al momento actual de Cataluña, 2008. 2008. 2008. ¿Cómo es posible que ese lugar al que tú fuiste, porque aparte de que estaba junto a una frontera, no tenía fronteras, ahora haya edificado tantas fronteras, incluso con España? Es que el tema catalán, yo creo que había que preguntar, a ver, yo creo que para entender el tema de Cataluña, los políticos tardíamente han caído en él. Es cosa casi de improvisación, de hace una semana, con medidas, bueno, de un signo y de otro. Pero Cataluña, esa Cataluña o esa Barcelona, así, o ese nacionalismo retrógrado, excluyente, ya viene de atrás. Es decir, recordemos cuando se hablaban de los charnegos, con qué desprecio el catalán de pura cepa hablaba de los murcianos, de los andaluces, de los extremeños. Yo como canario siempre he caído bien porque soy como algo exótico para ellos, pero todavía me exigen que me exprese en catalán.
yo me expresaría en catalán, pero mi lengua es el castellano en su variedad canaria. Entonces, hay ese nacionalismo agresivo de Convergencia y Unión en su momento, con el ejemplo que he citado, o que tú has citado de Jordi Pujol, llevándose las manos a la cabeza, porque, bueno, la inmigración latina pone en peligro la cohesión social. ¿Por qué la pone en peligro? Entre otras cosas también por la cuestión lingüística. Si ellos parten de la base de que Cataluña, la unidad de Cataluña viene por el idioma, tiene que ser un solo idioma, el catalán. Llega un hispano, llega un peruano, un colombiano, un venezolano, etcétera, y al hablar las variantes del castellano, que son el peruano, el venezolano, etcétera, pone en peligro esa unidad lingüística, que para ellos es Cataluña. Claro, eso choca con amistades que tengo y buenos amigos que tengo yo en Barcelona, que son independentistas, pero son universales, es decir, que no te obligan a escribir en catalán, cosa que por mi parte además sería, es decir, yo no soy Beckett para de repente empezar a escribir en francés, es decir, bueno, mi lengua es el castellano y es en la que yo me expreso. José Carlos, y independientemente de la polémica que no cultural, política que hay ahora, independientemente de eso, ¿qué te ha dado a ti la convivencia con la cultura catalana vivida en Barcelona? No, ha sido muy provechosa, es decir, yo he participado en revistas como Artix, como Cabecanis, en iniciativas poéticas promovidas por gente de la cultura catalana, no de la castellana, es decir, yo incluso he estado más próximo a los autores catalanes de expresión catalana que no de los autores que viven en Cataluña de expresión castellana. Ha sido muy enriquecedor. Yo creo que el frotamiento de las lenguas, de las culturas, en definitiva el mestizaje siempre es positivo. Cuando lo que se busca es la pureza, entonces entramos en un terreno muy peligroso, porque eso conlleva justamente a la exclusión, a la separación y al empobrecimiento de un país. ¿Tú te imaginas, José Carlos Cataño, a Cataluña en las páginas de Internacional de la prensa española? Yo en estos momentos, sinceramente, Juan, mi capacidad imaginativa catalana sobre Cataluña se ha extinguido. Hemos llegado a tales puntos entre un zorro cobarde y un, ¿cómo llamarlo?, un inepto, no me sale otra palabra, Aragán, diría yo, un Aragán inepto, me refiero a Rajoy, y un cobarde zorro cobarde que es Puigdemont, son personas sin sentido del Estado, sin sentido justamente de la cultura y de la historia, tanto de España y de Cataluña en España. Hemos llegado a una simplificación de la que también son responsables los medios. No nos olvidemos que en Cataluña hubo un manifiesto que publicaron todos los diarios y se hizo una cosa que eso fue la base también para un pensamiento único independentista. Perdón, cualquier persona que disintiera ese pensamiento único independentista era automáticamente tildado de facha, con lo cual demuestran también la ignorancia sobre la palabra facha. Vamos a hacerle justicia al libro y vamos a terminar con el libro. Es una memoria, y además es una memoria hecha en forma de diario, en el que hay muchos personajes que obviamente uno tendrá que, por ejemplo, ¿dónde está H? Yo no sé quién es H, o ¿dónde está X? Yo tampoco sé quién es X. ¿A qué riesgos te somete una memoria en la que hay personas reales cuyos nombres tú no das? Bueno, una vez es una cuestión arbitraria, es decir, yo puedo poner el nombre completo de una persona porque creo que es relevante o porque hay un afecto, un cariño, y entonces pongo o bien el nombre propio o bien el apellido o bien nombre y apellido. Luego hay una serie de personas que, no olvidemos que siempre un diario es una autodefensa también, personas que me han hecho, bueno, que han intentado ningunearme,
tanto en Cataluña como en Canarias. Esa es una palabra cubana. Pero una palabra... A lo mejor tú también has ninguneado a alguien. No, porque yo nunca he tenido poder. Sí, tienes el poder del libro. El poder del libro, pero no el poder político y cultural que han tenido algunos en Canarias y algunos otros en Cataluña, y que precisamente porque soy una persona que a lo mejor es inclasificable, o porque no está ni con A ni con B, sino está con X, en el sentido de está por su cuenta, está siguiendo su propio camino, entonces se ponen muy nerviosos ya no poder, porque ha habido mucho de o estás conmigo o estás en contra mí. Entonces me han hecho daño en ese sentido, han tratado de hacerme daño, me han ninguneado. Bien, en ese caso pongo una X o pongo las iniciales porque me desagrada. Mira, hay nombres de dictadores, como el alemán del Tercer Reich, que yo jamás he escrito su nombre. O sea, me repugna profundamente escribir el nombre de esa persona. José Carlos, ¿y tú has salido indemne de la lucha con el libro y de la memoria? Yo estoy siempre aprendiendo y siguiendo mi camino. Y entonces hay cosas que de mi anterior diario tuve la poca fortuna de citar a una persona, escritor estimable, canario, de una forma muy poco agradable. También es que uno escribe al día, o sea, no son memorias en el sentido de que uno se toma 3 meses para escribir concienzudamente y con una cierta... Es un diario. Es un diario. Entonces, tal día, porque tal persona me haya dicho, pero tú no eras de Las Palmas o de La Laguna, eso en ese momento lo puedo vivir como una agresión o como algo que me duele, porque también yo tengo un problema tal vez con mi identidad. Es decir, además de ser canario, soy judío, estoy en Cataluña, es decir, tengo una serie de elementos de extranjeridad y un problema tal vez de identidad y de sentirme a veces que he traicionado a Canarias porque me he marchado, de traicionar a Cataluña porque lo escribo en catalán, en fin. Entonces, una pequeña expresión de Víctor Ramírez, quiero decir el nombre completo, Víctor Ramírez, yo ahí tuve la fortuna de... no sé, de desdeñarlo. De desdeñarlo, pero por esa pregunta suya. También hay que tener en cuenta, yo no estoy desdeñando la narrativa fabulosa del autor de Los puercos de Circe, ni a la persona entrañable. Ese es Luis Alemany. Luis Alemany, no sé quién dije. Víctor Ramírez. No, perdón, pues he tenido un lapsus que vaya a saber Kafka y Freud, ¿qué significa? Eran casi parientes. Son parientes. Bueno, no, me refería a Luis Alemany. Entonces, bueno, mira, es una tontería lo que él me dijo, o fue simplemente una cuestión de ignorancia, no sabía si era de Las Palmas o de Tenerife, ahora lo cuento y es vergonzoso. Pero vamos a lo grande, ¿estás contento con tu libro? ¿Se lo podemos recomendar a los lectores? Tal vez es cuestión de la edad, pero yo estoy cada vez más contento con todas estas... como decirlo, matices. Yo estoy contento, yo creo que sí, que estoy cumpliendo con una labor donde se junta la poesía, cierta filosofía, cierta visión también política, y creo que estoy dando todo lo más de mí en narrativa a través de los diarios. Muchísimas gracias, José Carlos Cataño. Muchas gracias a ti, Juan.